¿verdad? No hace falta nada más que mirar aquí al frente, vemos que es un día especial, vemos globos, vemos dibujos de bebé. Hoy es un día donde los papás del remanente Lucas lo quieren presentar delante del Señor. Quieren compartir esta alegría también con la congregación, con la iglesia. Sobre todo, y más que todo, entiendo que cuando se hace una presentación de un bebé delante de Dios, los papás son los que quieren compartir y recibir de parte de Dios gracia para poder educar, poder criar a este remanente conforme el plan y el propósito de Dios, por el cual Dios les ha dado este bebé. Entonces estamos contentos y queremos compartir este tiempo, y como parte de Iglesia también queremos sentirnos identificados y responsables para colaborar con los papás también en la educación de Lucas. Amén. Esto es una familia, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, todos somos hermanos y por lo tanto una familia, y nos sentimos identificados y nos sentimos felices. En estos momentos yo siempre, a los papás, cuando me dicen que van a presentar al bebé, a un bebé, siempre les digo, ¿qué texto has elegido para tu niño? ¿Qué texto es el que Dios quiere que Dios haga, ¿no? ¿Qué texto tú ves o identificas o quieres que identifique, que tenga como lema tu niño, tu hijo, en este caso Lucas? Y cuando se lo comenté, a los poquitos días después, entiendo que después de haber estado orando por ello, ellos me mandaron un WhatsApp y me dieron un texto. Lo encontramos en Josué, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9, haciendo énfasis en el 9. Es así, ¿no, papás? Estáis allí, me alegro de que estéis aquí con este texto. Y me alegro, decía, que estéis también todos los papás, porque también, de alguna manera, es una palabra que va a ir para los papás, ya que eligieron este texto. Es una palabra que yo creo que Dios tiene para ellos, como papás que son. Pero, ¿cuántos papás hay aquí? Aquí hay muchos papás, ¿verdad? Hay muchos padres. Creo que es una palabra que Dios quiere dar también a los padres, a todos los padres. De una forma especial, a los que van a presentar a su bebé, pero creo que es para todos los padres. Y no solamente a todos los padres, también a los abuelos. Amén. Porque los abuelos... Mira, Rodica, qué rápido dice amén, se ha apropiado la palabra. Qué rápido... ¿Por qué? Porque los abuelos también tienen una parte importante de la educación de los niños. Si no están cerca, bueno, hoy en día no todos, por la cuestión de la inmigración y que vienen de otros países, no todos pueden tener a los abuelos cerca, ¿verdad? Pero los abuelos que estamos, y yo me involucro, los que estamos cerca, también somos una parte importante de la educación de los niños. Amén. Por eso, de alguna manera, a Dani y a Amelia los adopté como nietos también, ¿verdad? Cuando hay alguna actividad, pues me gusta ir con ellos. Porque tienen los abuelos, de verdad, por decirlo de alguna manera, los tienen muy lejos. Entonces, los que estamos aquí también hacemos esa labor con ellos. O nos gusta, o nos gustaría que esto fuese así, ¿verdad? Que los que estamos aquí, poder colaborar en la educación de los niños, darles nuestro amor, darles nuestro cariño, darles esa palabra. Entonces, también para los abuelos es esta palabra. Y para los tíos, ¿verdad?, que también están aquí. También ellos son parte importante de la crianza de un bebé, sobre todo cuando se vive cerca. Y es importante que los papás, los abuelos y los tíos conecten y vayan en una misma dirección para que los niños puedan crecer correctamente, yendo todos a una, ¿verdad? Por eso es tan importante a veces la unidad de la familia, para que todos juntos vayamos en una dirección. Pero, para no alargarme mucho, vamos a leer el texto para tenerlo en mente en base al mensaje de hoy. Hechos 1, del 1 al 9, dice, y vamos a leerlo antifonalmente, ¿me ayudáis, por favor? Josué, no sé lo que he dicho, pero es Josué del 1 al 9. Vamos a leerlo antifonalmente. Leeré yo el primero y vosotros el segundo y así sucesivamente, y el 9 lo leemos todos juntos. Dice el versículo 1 que aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. El pasaje que hemos leído y el que han escogido los papás nos habla de Josué. Y nos habla de Josué, que fue el gran líder del pueblo hebreo que Dios eligió, que Dios levantó para conquistar la tierra prometida, es decir, la tierra de Canaán, una vez, como hemos leído, que Moisés ha partido a la presencia del Señor. Pero no nos cabe duda y no nos tenemos que dejar de ver que también es verdad que en esta época en la cual Josué fue levantado como el sucesor de Moisés, fue una época de grandes crisis. A Josué le tocó vivir un tiempo de dificultades extrema, pero aún, y esto es lo grandioso y esto es lo hermoso, es que aun a pesar de vivir en un tiempo de extrema crisis y de extrema dificultad, como era la conquista de la tierra de Canaán, lo que vemos es que al final él pudo cumplir su plan. Es decir, el plan de Dios se pudo cumplir en la vida de Josué. Así que nosotros tenemos que estar orando para que nuestros hijos cumplan el plan de Dios para sus vidas. Yo siempre digo que cualquier mamá, cualquier madre puede dar a luz un hijo, que no tenga problemas físicos, etcétera, ¿verdad? Pero cualquier mujer puede dar a luz. Cualquier mujer, no falta estar casada, joven, más o menos mayor, todas pueden dar a luz, generalmente, salvo problemas físicos, pero casi todos pueden dar a luz. Pero no todas las que dan a luz pueden dar a luz un remanente. No todas las mujeres pueden dar a luz un hijo de Dios. Amén. Pueden tener hijos, está bien, pero no todos pueden levantar. Y es el privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder levantar a un remanente para que entre dentro del plan de Dios. Amén. Por eso los papás tenemos que tener muy claro esto. ¿Por qué Dios nos ha dado un hijo? ¿Por qué Dios nos da y nos bendice con un hijo? Con uno o varios hijos. ¿Por qué Dios lo hace? Sí, es verdad que cualquiera lo puede hacerlo. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Todo el mundo sabe el mecanismo para tener hijos. Prácticamente todos los que estamos aquí lo sabemos. Pero no todos los que estamos aquí saben cómo poder levantar a un verdadero remanente de un niño. Lo importante es que si estamos aquí es porque estamos entendiendo, y los papás entienden, que Lucas es algo más importante que un simple niño. Hay muchos niños en el mundo, pero no todos son tan especiales. No todos pueden contar con unos padres que están ya desde el nacimiento, pensando incluso antes del nacimiento, pensando en él, orando por él y anhelando y deseando esta realidad espiritual para su hijo. Por eso son especiales nuestros niños. No importa que a veces veamos a los niños que están distraídos. Por eso muchas veces digo a los papás, no les regañéis a los niños, dejaros que jueguen. Es que no atiende, no importa que no atienda, déjale que juegue, que pinte, que esté ahí. ¿Por qué? No importa eso, son muy importantes esos niños. Déjalos que escuchen el mensaje. Pero si no hacen caso, ¿qué te crees tú eso, que no hacen caso? Los niños son mucho más inteligentes y están mucho más preparados y cualificados para escuchar, haciendo varias cosas que nosotros los mayores. Los mayores hacemos una cosa, dos a lo sumo ya lo hacemos mal. Pero los niños pueden estar jugando y están escuchando perfectamente. Deja que escuche el mensaje perfectamente. Tenemos que preparar a nuestros niños, tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros remanentes, porque nos enfrentaremos a crisis en la vida. Porque se van a enfrentar a nuestros hijos, se van a enfrentar a crisis.
¿verdad? ¿Qué padre no sabe esto? Vamos a enfrentar crisis en la vida. Y el tema es, no sabemos cuándo van a venir las crisis. Muchas personas al enfrentar las crisis fracasan, se caen, no saben sobrellevarlas. Simplemente viene una crisis, se caen y no son... Y lo más triste no es que caigan, sino que lo triste es que no saben levantarse. No saben levantarse después de caer ante una crisis. Por eso Dios siempre prepara las respuestas después de las crisis. Por eso os bendigo para que seáis capaces de que en medio de la crisis podáis ver que detrás de ella siempre Dios tiene una respuesta preparada. No te preocupes, por lo tanto. Los que no creen en Dios no conocen esto, no saben esta realidad. Por eso sufren y no saben por qué sufren. Y sufren más todavía porque después de la crisis casi siempre te espera otra crisis, normalmente. No saben que detrás hay una respuesta. Lo triste es que muchos cristianos que no disfrutan de las respuestas no pueden superar esos momentos de crisis, no pueden levantarse. Pero Dios, para los creyentes, tiene preparado un plan absoluto para después de los momentos de dificultad. Así que yo tengo que ver esta realidad. ¿Cómo Josué pudo cumplir ese plan y esa voluntad que tenía? ¿Cómo vamos a preparar a nuestros remanentes? Papás, ¿cómo vamos a preparar o vamos a prepararnos? Porque la presentación de un niño no es tanto para el niño como para los padres. Es más para los padres que para los niños. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a levantar a Lucas? ¿Cómo vamos a levantar a nuestros remanentes? ¿Cómo vamos a preparar a los remanentes que Dios nos está dando? A nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros sobrinos. ¿Cómo los vamos a preparar? Él había aprendido algo muy importante que los papás tenemos que saber. La razón por la cual el pueblo de Israel había caído en esclavitud. Es decir, aquí vemos cómo Josué va a entrar en la tierra de Canaán, pero él ya sabía por qué ellos, el pueblo de Israel, había caído en la condenación. Por qué el pueblo de Israel había pasado durante 430 años de esclavitud. Es decir, lo que Josué estaba sabiendo o aprendiendo, o había aprendido de Moisés, es que el problema no era la esclavitud. Que hoy en día el problema no es la esclavitud. Que hoy en día el problema no es el problema físico que estamos viviendo, padeciendo o sufriendo. Que por encima del problema físico, el problema carnal, el problema real, digamos, de lo que tocamos con nuestras manos, por encima de eso está el problema espiritual. Eso es lo que había aprendido Josué. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que no es el problema físico tu problema, que es el problema espiritual. Josué sabía la razón por qué el pueblo de Israel había llegado a ser esclavo en Egipto. Y cuando nosotros conocemos la razón, y cuando nosotros enseñamos la razón a nuestros hijos, podemos empezar a recibir respuestas nosotros y podemos enseñar a nuestros hijos a que también al mismo tiempo obtengan sus propias respuestas. Si conocemos la razón de nuestros problemas, si yo conozco la raíz de mi problema, podré también entender cuál es la raíz de mi bendición. Porque muchas veces tampoco entendemos que nuestro problema es nuestro problema, pero que la bendición que tenemos a veces tampoco la comprendemos. Porque creemos que nuestra bendición son también cosas físicas. Creemos que porque tenemos un buen trabajo es que Dios me ha bendecido. Pensamos que porque tenemos un buen coche es que Dios nos ha bendecido. Pensamos que porque tenemos una buena casa o un buen trabajo o un buen coche, unas buenas cosas, pensamos que Dios me ha bendecido. Ay, es que mi hijo es muy bueno, va a la universidad, va a sacar la carrera de la diplomatura de no sé qué, es una carrera muy importante, soy muy bendecido. No siempre ocurre así. Las bendiciones espirituales también son mayores que las bendiciones físicas. ¿Por qué? Porque podemos dar una muy buena carrera a nuestro hijo, pero si no entiende la realidad espiritual, va a seguir sufriendo. No importa que él pueda tener una buena carrera, va a seguir siendo un esclavo. No importa que tú tengas una buena casa en Egipto, vas a seguir siendo un esclavo. No importa que tú tengas buenos alimentos y comas bien, vas a seguir siendo un esclavo. Porque no estamos entendiendo el problema espiritual. Enseña a tu hijo el problema espiritual. Empieza a enseñar a tus hijos cuál es la realidad del problema espiritual. Porque lo triste es por qué los hijos se tienen que convertir en esclavos. ¿Por qué los hijos se convierten en esclavos de los no creyentes inclusive? Muchas veces, lo sabéis que lo he dicho más de una vez,
tanto coraje? ¿Por qué nuestros hijos, nuestros remanentes, tienen que estar yendo a escuelas de no creyentes enseñándoles cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza, sino que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con la educación que corresponde a nuestros padres? ¿Por qué tenemos que dejar que nuestros hijos aprendan cosas que no creemos que sean así? En vez de levantar colegios cristianos, colegios donde se les pueda enseñar correctamente la palabra. No digo que no se les enseñe matemáticas, claro que tienen que enseñárseles. Es más, deben de ser los mejores estudiantes si es posible. Pero tengo que darles también la preparación espiritual que en los colegios no se les puede dar, porque es otra cosa, es otra enseñanza diferente. Me da rabia cuando enseñan cosas a nuestros niños, o vienen mis nietas mismos y me enseñan, mira, pues ya abuelo, lo que nos han enseñado en el colegio, que descendemos del mono y tal. Está bien, podemos hablar, pero esa enseñanza a mí me gustaría dársela a mis hijos y a mis nietos yo, en un colegio. Y enseñarles. No importa la descendencia, no importa cómo Dios hizo, que creó al hombre, pero por encima de que vengamos o no vengamos, Dios creó al hombre. Da igual la forma o la manera. Yo no voy a entrar en discusiones, sabéis que yo no entro en ese tipo de discusiones. Por encima de cómo Dios creó, cómo Dios lo hizo o dejó de hacer, lo que yo quiero enseñar a mi hijo es que Dios le puso imagen y semejanza y que Dios puso espíritu en mi hijo. Eso es lo que yo quiero que mis hijos aprendan, que mis hijos sepan. Y eso es lo que yo quiero que mis hijos enseñen a sus hijos a su vez. No es entrar en discusiones en este sentido, sino que por encima de las discusiones, yo quiero darle la enseñanza espiritual. Quiero enseñar que nuestros hijos aprendan espiritualmente, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Por eso, en vez de estar desanimados, tenemos que conocer hoy la razón de estas cosas. Por eso Moisés escribió el libro del Génesis. ¿De dónde aprendió Josué? Josué aprendió de Moisés. Habéis escogido un texto hermoso, pero habéis escogido un texto muy, muy grandilocuente. ¿Por qué significa esto? ¿Por qué digo esto? ¿De quién aprendió Josué? ¿De quién va a aprender Lucas? No aprendió de papá. Aprendió de un líder, aprendió de un libertador, aprendió de un gran hombre de Dios. Estáis poniendo un listón muy alto. Es decir, digo esto porque muchas veces los padres no damos la talla. Entonces tenemos que ser no solamente padres, también tenemos que ser líderes para ellos. Tenemos que ser cabeza de orientarles espiritualmente, como Moisés hizo con Josué, y Josué aprendió de Moisés. Tenéis que ser los Moisés de vuestro hijo. Tenéis que ser el Moisés para vuestro Josué. Si queréis que vuestro Josué, vuestro hijo, sea un conquistador en esta tierra y no conquistado. Él aprendió esta razón. ¿De quién la aprendió? La aprendió de Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Lo escribió Moisés. ¿Quién empezó a escribir lo que los hombres pensaban que iban a vivir sin Dios? Génesis 3. Lo escribió Moisés. Josué aprendió directamente esta palabra de Moisés. ¿Por qué el hombre estaba apartado de Dios? ¿Cuál era el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema del hombre? Que el hombre ha determinado vivir sin Dios. Génesis 3. Josué aprendió del maestro. Aprendió de aquel que Dios utilizó para escribir esta palabra. Él aprendió de primera mano, de primer líder. Tiene que aprender vuestro hijo de vosotros. Y vosotros tenéis que ser aquel que enseñe de primera mano la enseñanza espiritual. ¿Cuál es la razón del problema del ser humano? ¿Por qué cuando los niños vayan al colegio y ven a sus amiguitos y sus compañeros en el colegio hacer cosas indebidas? ¿Por qué ese niño está triste? Y le preguntes al niño y el niño te diga: porque mis papás se han separado, ya no viven juntos en casa. Porque nuestros niños están viviendo esta realidad ya. Porque mis nietas lo están viviendo ya. ¿Por qué tu amiguita que estuvo ayer en casa, sábado, el viernes estuvo en casa, por qué estaba tan triste? ¿Por qué no querían venir? Ay, porque los papás se han separado. Ah, pero no es un problema solamente de que se han separado, es un problema espiritual. Es porque el hombre determina vivir sin Dios, como en Génesis 6, que las personas solamente buscan las cosas físicas. Enseña a tu hijo como un líder, no solamente como un padre. Como padre, dale de comer, aliméntale, vístele. Como padre, tienes que procurar tener un buen lugar, que no pasen frío. Ese es un buen padre.
Pero tienes que ser por encima de un buen padre, tienes que ser el Moisés para tu hijo, tienes que ser el modelo para tu hijo, tienes que ser el que les enseñe la realidad espiritual a vuestro hijo. No dejes que otro lo haga por ti. Si vosotros no educáis a vuestros hijos, otros vendrán que los educarán. Y no siempre serán los mejores maestros. Vosotros tenéis que enseñar a vuestros hijos cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de por qué las circunstancias del mundo? Cuando los niños vean en la televisión, como a veces estamos viendo últimamente, vemos las imágenes, los anuncios de ay, ¿por qué este niño pasa hambre? No le ponen nombre porque no saben si vivirá. Tienen que hacer... Y ven a niños desnutridos, ven a niños que dicen que tienen hambre, y ven esas circunstancias, y los niños lo ven. ¿Verdad que lo ven? Y los niños a lo mejor no te lo dicen, pero se quedan mirando y diciendo, ¿por qué ese niño negrito o ese niño tal está así de malito? ¿Por qué? Es un problema espiritual. Tienes que enseñar a tu hijo la razón de por qué las personas están en esclavitud en Egipto, por qué las personas están sufriendo en el mundo, por qué las personas están en esa condición y en esa situación espiritual. Tienes que enseñarlo. Enséñalo a tu hijo ahora, desde que es pequeñito, empieza a enseñarle. ¿Cuál es el problema de Génesis 11? Enséñales el fracaso del ser humano. ¿Por qué el hombre está fracasando? Porque quieren ser más que Dios y construir una torre que te llegue a Dios. ¿Qué significa? Que el hombre se está haciendo más grandioso y más importante que Dios, mucho más. Tienes que ser un líder para tu hijo, no solamente un padre. Tenemos que pasar de la época donde el padre venía, soltaba el dinero en casa y decía, ya he cumplido. Ya he entregado el dinero, he entregado el sueldo, he entregado la manutención, ¿no? Ya está, ya he cumplido. Eso lo hace cualquiera. Los animales hacen eso. Cazan y se lo dan a los hijos, ya está. Los animales lo hacen. No somos animales. Somos seres espirituales. No puedo conformarme con hacer las cosas de los animales simplemente. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Tengo que prepararles en el mundo espiritual. ¿Por qué el pueblo y el mundo sufre? Entiende la razón, enseña la razón a tu hijo. ¿Por qué ocurre esto? Y cuando lo hayan entendido, y cuando ellos sepan un poquito esto, tienes que enseñarles lo que aprendió Josué. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué tenía que entrar en Canaán? ¿Por qué nos dirigimos hacia donde nos dirigimos y hacemos las cosas que hacemos? Papás, enseñar a vuestros hijos el propósito de Dios. Papás, enseñar a Lucas cuál es el propósito de Dios, por el cual Dios os ha dado a Lucas. No es un azar. Me ha tocado, no. Dios ha dado una bendición muy grande. Eso sí es una bendición. Os ha dado a un remanente. Os ha dado a un conquistador. Vosotros estáis eligiendo el ser o determinar para vuestro hijo ser un conquistador. Enséñale entonces, desde el principio, desde ahora, que él es un conquistador. Para conquistar, no con ejércitos, no con espadas, no con violencia, pero es un conquistador con evangelio. Tiene que ser un conquistador para conquistar las naciones para Cristo. Tiene que ser un hombre y una mujer que se levanten sabiendo el problema espiritual del ser humano para dar la respuesta a ese problema espiritual humano. Tenemos que entender esta palabra. Josué entendió el propósito de Dios. ¿Cuál era? Entrar en Canaán. Sabía cuál era lo que tenía que hacer. No voy perdido por el mundo. Tengo una guía y tengo una dirección. Tengo un plan y un propósito eterno de Dios. No soy cualquier niño. Cualquier niño del mundo no sabe por qué ha nacido. Ni los padres saben por qué han nacido. Es más, muchas veces incluso los padres ni querían a ese niño. Pero viene, se queda embarazada. No es un niño cualquiera cuando Dios da un niño a un hijo de Dios. No da un niño a un cualquiera. Está diciéndote, este niño tiene un plan y un propósito. Tiene una guía y una dirección. Tiene un origen, un propósito. No es un vagabundo del mundo. No es uno más que va andando por el mundo porque no sabe por qué ha nacido. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nuestros hijos. Tenemos que enseñarle cuál es ese propósito. Por eso aférrate al plan de Dios.
Aférrate a esa palabra, porque Dios quiere cumplir su plan a través de cada uno de nosotros, a través de cada uno de nuestros hijos. Dios quiere cumplir su propósito. ¿Cuál será el propósito de Dios? Que Dios se levanten tantos y tantos hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de entrar en Canaán? Era que el mundo pudiera conocer a este Dios que es un Dios libertador, que el mundo pueda conocer que es un Dios sanador, que Dios es un Dios que liberta, que libra de esclavitud. Es un Dios que sana y salva. Es el mensaje que Dios estaba dando. Tenéis que entrar, descubre, porque a través de vosotros las familias van a ser también alcanzadas. Dios ha dado a un Lucas, a un remanente, para que pueda proclamar el mensaje, como el Lucas que vemos en Hechos 1. Ese mismo Lucas que estaba hablando con Teófilo, te voy a empezar a contar no solamente el problema, te voy a dar también la respuesta y la solución al problema espiritual. Ese Lucas que está hablando a Teófilo, te voy a hablar de lo que hizo y las obras que hizo Jesús. Te voy a hablar de Cristo. Es estar dando la solución y la respuesta al problema espiritual. Por lo tanto, tenemos que saber esta realidad. Tenemos que seguir el camino que Dios nos ha dado. Ese camino de la oración podremos ver también nuestro futuro. Tenéis que echar mano a la oración, porque nosotros no vamos a saber ni sabemos. Pero a través de este camino, a través de este lugar, del plan de Dios que nos ha dado, a través de la oración vais a poder ver el futuro de Lucas. No es adivinación, no es una bolita de cristal, no es hechicería ni brujería, nada de eso. Pero si entro dentro del plan de Dios y yo oro dentro de ese plan de Dios, Dios me va a abrir ese conocimiento. Me va a hacer ver cuál es la dirección de Dios. Por eso Josué entendió el propósito. Por eso Josué, a través de la oración de Moisés, pudo levantar a este Josué con ese plan y ese propósito para que este hombre recibiera la guía y la dirección. Por eso, a través de la oración, pudo ver grandes obras. Por eso se abrió el río Jordán. Por eso lo pudieron cruzar sin tener miedo. Por eso se aferraron al pacto y consiguieron que las murallas de Jericó cayeron. Los que le atacaron, el ejército de los amorreos que las atacaron, y cuando fueron atacados no fueron movidos, porque tenían el secreto de la oración. Papás, tenéis que tener el secreto de la oración. Tenéis que dar a vuestros hijos el secreto de la oración. Decirles, enseñarles este gran secreto tan importante. Que vuestros hijos abran los ojos espirituales. No solamente que abran sus ojos físicos, que los tienen muy bonitos, pero más importantes que esos son los ojos espirituales. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que abran los ojos espirituales. Al fin y al cabo, ese es el problema del ser humano. Los no creyentes muchas veces dicen, ya no creo en Dios. Dicen bien, a su forma de ver es correcto. Porque están viendo con ojos no espirituales. Es normal que digan eso. No te enfades si alguien dice eso. Simplemente no están viendo con ojos espirituales. Solamente ven los ojos físicos. Ven los problemas, las circunstancias, los acontecimientos, pero no ven los ojos físicos. Puede pasar también como esos espías que Moisés mandó antes de conquistar la tierra, y mandó en Números, mandó a esos 12 espías. 10 de ellos vinieron y ¿qué dijeron? Es gigante, no podemos pasar. Hay ejércitos, no vamos a poder. Enseñar a tu hijo a tener ojos espirituales. Estos 10 espías no es que vieran mal, simplemente no vieron con ojos espirituales. Se quedaron solamente con las cosas físicas, se quedaron simplemente con la cáscara. Hay muchos creyentes que solamente ven la cáscara del Evangelio, lo exterior del Evangelio. Por eso no ven el interior y no pueden comprender. Y por eso algunos dicen, es que todo es una religión, todas las religiones son iguales. Y yo lo veo y digo, tienes razón. La única diferencia es que tú estás viendo con ojos carnales, físicos, y yo estoy viendo con ojos espirituales. No te quedes con la cáscara, no te quedes con el exterior, no te quedes con las cosas que pueden producir temor. Enseña a tu hijo que hay un poder que es la oración, que hay un poder que son los ojos espirituales. Papás que no tenéis hijos, prepararos para cuando los tengáis. Prepararos en oración,
Entender vosotros en primer lugar que la oración es un poder de Dios, que es un poder espiritual, para que podáis tener esos ojos espirituales, para que vuestros hijos puedan levantarse de una forma poderosa. Mientras vamos por la vida, mientras vayamos por este desierto como tuvieron que hacer el pueblo de Dios, que cada día podamos tener las evidencias con la palabra de Dios. Enseña esto a tus hijos. Cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué estamos aquí o por qué vamos a la iglesia? Transmítele tus evidencias. ¿Qué evidencias? De que Dios está contigo. No hay otra evidencia, no hay otra cosa. No le digas, bueno, es que yo me lo gané porque yo me esforcé mucho. Y yo estudié una buena carrera y me salieron bien las cosas porque me esforcé, trabajé, me gané. Está bien todo eso. No digo que no lo hagamos, está bien. Pero cuando el pueblo de Israel pasó por el Jordán, ¿qué dijo Dios? Levanta un monumento ahí. Levanta con 12 piedras, una por cada tribu. Levanta ahí una especie de, no sé, altar, una pira de piedras. ¿Para qué? Para que cuando pasen tus hijos pregunten, oye, ¿y esas piras de piedras que hacen ahí en medio del Jordán? Oye, ¿qué significan esas piedras ahí en medio del río? Y tú le puedas decir, mira, yo vivía en Egipto. Yo era esclavo en Egipto. Yo salí de Egipto por la sangre de Cristo. Dios me llevó por tiempo por el desierto, pero papá, el desierto tiene que ser muy duro, porque yo lo veo en televisión y los desiertos son muy calurosos. Sí, pero Dios levantó columnas de nubes. Por la noche se hace mucho frío. Sí, pero Dios levanta unas columnas de fuego. ¿Quién te contó eso, papá? Yo lo viví. Yo soy quien vivió también esa realidad. Cuéntale a tu hijo tu experiencia delante de Dios. Cuéntale como cuando pasabas por los momentos de dificultad, cuando pasaste por valle de sombra de muerte, tú le puedas decir a tu hijo, pero Jehová estuvo conmigo todos los días de mi vida. Cuando ellos te pregunten qué significan estas piedras en el Jordán, cuéntale cómo Dios paró ese río para que yo pasara en seco. Cuéntale a tu hijo. Porque tu hijo necesita escuchar eso de ti. No lo necesita escuchar de un pastor o no necesita escucharlo de un maestro. Necesita escucharlo de un padre, no de un maestro. Porque está bien, miramos al maestro y digo que está bien, pero mi papá es un desastre. No tiene nada que ver. Tienes que ser el Moisés para tu hijo. Tienes que ser ese hombre que le enseñe las evidencias. No le digas lo que tiene que hacer. Que lo vea en tu vida. No le tengas que decir, venga niño, tienes que levantarte, tienes que ir al culto, venga, vamos, venga. Y tú te quedes en casa. No sirve eso. ¿Por qué? Si no eres el modelo. El niño va a aprender a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú vas. Porque cuando estás en el culto se te nota la cara. Porque cuando das culto a Dios, tu cara se ilumina, es diferente. Y el niño te mira y dice, qué raro mi papá tiene esa cara hoy. Porque estoy en la presencia de Dios. Cuando tú trasladas esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, la trasladas a casa. Dice, mi papá es igual en la iglesia que en la casa. Entonces cuando el niño dice, yo quiero eso. Es cuando el niño dice, este es el evangelio de verdad. Este es el que vive y experimenta el evangelio. Yo quiero el evangelio que tiene mi papá. Porque le veo que es igual en la iglesia que en la casa. Tenemos que ser esos líderes. Tenemos que ser esos Moisés para nuestros hijos. Transmítele no tener miedo a los jericós. Enséñale, hijo, te vas a enfrentar a muchos jericós. ¿Qué es eso, papá? Las muchas dificultades que vas a tener en la vida. ¿Van a venir dificultades, hijo? Claro que sí van a venir dificultades. No engañes a tu hijo. No es un color de rosa el mundo. Te van a enfrentar a muchos lugares y a momentos de dificultad. Por eso Dios le está diciendo en ese texto, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Porque va a haber momentos en la vida donde vas a tener miedo, donde vas a haber dificultades, vas a haber momentos donde vas a sentir miedo. Pero no temas, porque yo estaré contigo. Pero momentos de temor van a venir, momentos de dificultad van a venir, ¿verdad, papás? Momentos de dificultad vamos a pasar.
Pero en esos momentos de dificultad, ¿qué es lo que yo tengo que ver? No te preocupes, mira, las puertas están cerradas. Ellos son los que tienen más miedo de nosotros que nosotros. Simplemente sigue el plan de Dios, da vuelta, no pasa nada. La obra de Satanás se derrumbará y se quebrantará. Enséñale a tus hijos que si tú permaneces, la obra del diablo se derrumba, que las dificultades caen, que no hay nada que te pueda hacer frente, que no tengas miedo a los amorreos, que no tengas miedo a las dificultades, porque son ellos los que tienen que tener miedo de ti, porque tú eres un hijo de Dios. Hijo, tú eres un hijo de Dios. Dios está contigo. Tú eres un hijo del pacto. El diablo tiene miedo de ti si tú captas la palabra y permaneces en el mensaje del Evangelio de Cristo. Papás, enseñar estos secretos a vuestros hijos. Papás, enseñar este secreto a Lucas. Enseñar este secreto, porque la gente no puede verlo, no puede entender esta palabra. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Te imaginas algo tan hermoso como esto que tú le puedas decir a tu hijo? ¿Te imaginas que tú le puedas decir a tu hijo, Lucas, hijo, no temas, porque al igual que Dios ha estado conmigo, y tú eres testigo de esto, Dios va a estar contigo? No es que lo ha dicho el pastor, no, que Dios está conmigo. Y tú eres testigo de esto. Josué ya conocía la manera de salir de Egipto. Ya sabía la razón y el porqué. Por eso dice, sé fuerte, no temas. Ya te he dado esta tierra. Enséñala a tu hijo. No tiene que conquistarla. No tiene que esforzarse. Dios ya se la ha dado. La bendición ya está ahí. No es algo que yo voy a hacer. Dios te la ha dado. Decir a vuestros hijos, ya Dios te ha dado todo. No tienes de qué preocuparte absolutamente de nada. Simplemente descubre el secreto del Evangelio. No le dijo lo que iba a hacer, simplemente disfrútalo. Josué entendió esta realidad. Lo que pisare la planta de tus pies. ¿Y qué hizo Josué? Empezar a pisotearlo. ¿Qué tenemos que hacer? Empieza a pisar la tierra. Empieza a pisar lo que está a tu alrededor, porque todo es tuyo, porque Dios te lo ha dado todo. Tenemos que recibir esta gracia. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos también que la gracia tenemos que empezar a recibir a través del culto. Enseña a tu hijo la importancia del culto, la importancia de recibir la gracia a través del culto. Y que durante la semana tenemos que disfrutar de esta bendición. Amén. Enséñale, recibe gracia el domingo. ¿Para qué? Para que durante el resto de la semana tú disfrutes esta gracia. Con el pacto que recibamos el domingo, tenemos que orar durante toda la semana. Con la palabra que Dios nos da hoy, que podáis orar toda la semana. Bendigo a los papás, bendigo a todos los papás, para que os aferréis al pacto como Josué se aferró al pacto eterno. Papás, aferraros al pacto, a donde iba hasta el punto que Jericó fuera derrumbado. Abrazaros al pacto hasta que todo problema sucumba, hasta que toda dificultad se allane. Aferraros al pacto eterno. Si creemos en Jesucristo que ya vino, si creemos que Él está vivo, podremos experimentar más obras que las que Josué experimentó. Os bendigo para que, abrazando este pacto, vosotros, vuestros hijos, vean obras incluso más grandes que las que vio Josué. Lo que tenemos delante, que Lucas, nuestros hijos, cada uno ponga el nombre de su hijo o de su nieto en este momento. Ahora Lucas es el representativo, ¿no? Pero que Lucas pueda ver cosas mayores que vosotros habéis visto, que Josué haya visto. Obras mayores que yo, dijo Jesús, haréis vosotros. Simplemente abrazar este pacto, enseñar a vuestros hijos, que tengamos esta fe, y Dios cumplirá su palabra y su pacto a través de vosotros y a través de vuestros hijos. Que Dios esté con vosotros en este tiempo y en este momento, donde hay una gran bendición, hay una gran gracia, pero también una gran responsabilidad. No tengamos miedo a la responsabilidad, porque Dios está con vosotros. Amén. Dios está con todos y con cada uno
de vosotros, porque sois hijos de Dios. Los que tenéis hijos y los que no lo tenéis, para cuando lo tengáis. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Tu gracia, tu amor y tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Y en estos momentos, Padre, también como papás, como abuelos, como tíos, como familiares que tenemos o hay niños alrededor nuestro, que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros. Que podamos ser, Señor, estos ejemplos, estos modelos, como Moisés fue ejemplo y modelo para Josué. Que podamos levantar a nuestros remanentes, Padre, con el pacto eterno. Que podamos levantar conquistadores. Que podamos levantar hombres y mujeres, donde solamente abrazando el pacto eterno de Cristo puedan traer libertad donde ellos estén, puedan traer alegría donde hay tristeza, puedan traer salud donde hay enfermedad, puedan traer luz donde hay oscuridad. Señor, que tú levantes a estos remanentes con esta gracia, que los papás nos lo podamos levantar o los abuelos nos podamos levantar, como estos Moisés, que podamos ser ejemplo para ellos. Señor, danos gracia. Por eso estamos aquí en este día, para poder recibir gracia de parte tuya, para poder levantar a estos remanentes, a este Lucas en el día de hoy y a estos remanentes en otros días que hemos levantado, pero que seguimos orando por todos, por cada uno de ellos, de estos remanentes que tú nos has dado. Te doy gracias por ellos, te doy gracias por todos, por cada uno de estos remanentes. Una generación nueva, una generación del siglo XXI, una generación de conquistadores, Padre, una generación donde cambien este siglo y esta época por una época espiritual, para que este siglo sea espiritual o no sea nada. Padre, levanta a hombres y mujeres con este corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.